Frío. Frío. Acá hace calor húmedo, guacala. Acá Frío hace frío. legalmente, profe. Mi alergia ya me atacó ya luego. Yo mi garganta, así que en cualquier momento voy a apagar el micrófono y voy a toser y después voy a continuar otra vez, porque Dios mío, a mí ese cambio así me hace la garganta realmente está loquita. Falta un minuto y vamos a comenzar. En honor a la gente que viene ahora, ¿no? ¿Es así o no? Profe. Señora. Más o menos hasta dónde va a entrar en el parcial o hasta lo que damos hoy. Hasta progresiones. Sí, hoy lo que vamos a hacer es más ejercicio nomás, no vamos a dar nada nuevo, o sea que más ejercicio es lo que vamos a dar para que puedan dar un buen examen, un buen parcial. Hay que tener en cuenta que nuestros parciales nosotros vamos a tomar, ¿cierto? La guaraní galletita, porque si no le va a agarrar la humedad. Y después a la tarde no voy a poder más merendar. Todavía no pongan el puntito porque no estoy grabando. Nuestros parciales van a ser virtuales, como les dije yo al comienzo, ¿cierto? Porque yo sábado no me puedo ir y viernes no le podemos tomar porque ustedes tienen otra clase, ¿cierto? Después el ingeniero, no sé, algunos tendrán otra clase. Yo viernes tampoco me puedo ir a la tarde porque tengo clase. Ustedes saben que yo salgo de la clase del ingeniero, a mitad de la clase ya salgo porque tengo clase con informática, análisis 3 tengo con ellos. Entonces, es imposible, ¿cierto?, que le tomemos viernes. Y viernes ustedes a la mañana tienen análisis, o sea que yo tengo libre, pero ustedes tienen análisis, así que imposible que le lleve y que ustedes pierdan una clase de análisis, por ejemplo. Por eso el profe ya le llevó sábado para rendir, para no perder clase. Entonces, de hecho, es muy difícil tomarle presencial, entonces vamos a tomarle virtual. Realmente va a ser, yo sé que autoproto, todo lo que ustedes quieran llamarle, ustedes igual le van a encontrar la vuelta, ¿cierto? Si en presencial le encuentran la vuelta al que quiere copiar, ¿cierto? Pero acuérdense que después el examen va a ser presencial. Ese sí va a ser presencial porque en los exámenes ya no tenemos más clases, ¿cierto? Entonces ya no se van a superponer los exámenes. Si hay algún compañero que recursa y se superpone, bueno, va a tener que ver cuál es su prioridad para rendir, ¿cierto? Si va a dar primero álgebra o primero otra materia, bueno, ya va a saber cuál es la prioridad para poder determinar cuál es lo que va a querer rendir mejor, ¿cierto? Entonces, este primer parcial vamos a tomar a la tarde. El segundo parcial, imagino que ya va a ser a la mañana. Entonces, vamos a comenzar. No, que salir de la llamada. Profe, entonces el segundo parcial también sería virtual. También. Okay. Ambos parciales van a ser virtuales. Nahuel está demasiado ansioso de poner su nombre y yo no encuentro para grabar. Profe, Sí. no sé si ya dijo, yo acabo de entrar. ¿Hasta qué contenido va a entrar? Hasta ya vamos a hablar porque ahí tengo en mi primera presentación tengo ya el contenido y eso. Ok, profe. Bueno. Muy correcto. Bueno.
El primer parcial entonces va a ser así como estaba estipulado, 22 de octubre, desde las 14 hasta las 16. Eso ya implica también el escaneo y la entrega, ¿cierto? Totalmente todo ya eso va a implicar todo. 3 ejercicios. Normalmente cuando es presencial tienen 4 ejercicios, pero ahora 3 nada más. ¿Por qué? Por el hecho que tienen que escanear, tienen que levantar otra vez, entonces vamos a tener solamente 3 ejercicios. Ejercicios, gente, a lo mejor no van a ser los mismos, pero muy parecidos a lo que vimos en clase, ¿cierto? La unidad 1, que es logaritmo, ¿cierto? La unidad 2 y la unidad 3. Acuérdense que estas unidades, la unidad 3 era la de ecuaciones que dieron conmigo, la unidad 2 es de polinomio, que hoy vamos a repasar otra vez más ejercicios, y la unidad 1, la de logaritmo. En este caso de los parciales no va a salir absolutamente nada, no va a salir nada de teorema, de demostración, ¿cierto? Pero sí, en los exámenes puede venir demostración. Normalmente, bueno, la humedad es lo que me mata. Normalmente en los exámenes suelen salir algunas demostraciones que el ingeniero pone para el examen. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Sí, profe. Dale. Cuando no me escuchan bien, avísenme. Entonces, acuérdense nomás que esta unidad 1, la unidad 3, de repente a veces se mezclan todo. Por ejemplo, una ecuación puede salir con logaritmo, entonces ya ahí ya se tiene contenido de logaritmo y contenido de las ecuaciones. Lo mismo también en la parte de polinomio, solamente que polinomio suele ser más polinomio solo, no tanto con logaritmo de repente, ¿cierto? Pero acuérdense que cuando nosotros aplicamos todas las leyes, todas las propiedades, normalmente siempre me queda una ecuación. Entonces, de alguna manera, como yo siempre les digo, álgebra son unidades que después se van juntando todas y no es que ustedes van a terminar este primer parcial y se van a olvidar de estas unidades. ¿Por qué? Porque después va a venir complejo en donde van a usar, quizás esta es la unidad que no tiene a lo mejor alguna continuación, la de polinomio, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, logaritmos pueden tener con números complejos, evidentemente no van a tener, pero después con progresiones, con combinaciones, ¿cierto? Y ecuaciones sí. Ecuaciones está a lo largo del programa. Por eso dimos ya acá al comienzo, nosotros tenemos como unidad 3, pero como esta unidad es muy importante, ¿cierto? Y entonces por eso damos conjuntamente con esta para que nos vayamos ya viendo algunas ecuaciones que no se dieron en el CPA, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes estudien bien aquí, porque después va a venir las otras unidades en donde de igual manera van a usar estas unidades. Entonces, por eso es importante que si ustedes acá copian, mandan a hacer su examen, después en el parcial, ¿cierto? Después en el examen van a tener problemas porque no hay forma de que si yo no conozca estas unidades, después pueda pasar, ¿cierto? Y álgebra y todas las materias son muy largas, ¿cierto? No van a poder aprender ahí en enero, no van a poder aprender todo. Esto no es la secundaria. Ustedes escucharon cuando el ingeniero le dice preparar la materia, un mes, una materia más o menos, él te dice. Bueno, preparar una materia acá significa prepararla todo el año, porque después cuando son los exámenes, tampoco ustedes tienen un mes entre cada materia, tienen 3 o 4 días. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto y que sean conscientes ustedes. No importa si nos engañan a nosotros. Total, si ustedes me engañan a mí,
van a tener linda nota nomás. Pero ¿quiénes son los más engañados? Ustedes mismos, porque ustedes van a creer que saben. Entonces, ese es, más que nada es que no se engañen a ustedes mismos, porque ustedes pueden tener aquí un 100% en los parciales, pero este 100% no es de ustedes y después no van a poder pasar la materia y van a ir acumulando. Lo bueno es de este primer semestre que ustedes no tienen todavía materia para recursar, entonces traten de que sea así después. Vamos a suponer que ustedes ahora hagan un 70% en el primer parcial, ¿sí? En el segundo parcial hagan un 50, entonces esto, ¿cuánto nos da? 130, ¿sí o no? No, 120, profe. Está mal la maestra. 120 y esto significa que ustedes tienen un PP del 60%. Sumo mi primer parcial que nosotros le vamos a dar en porcentaje. Si bien el examen o el parcial de ustedes va a ser de 24 porque cada problema va a valer 8, este 24 nosotros le vamos a llevar a porcentaje, ¿cierto? Con regla de 3 simple nada más. Si alguien hizo 18 acá de 24, entonces va a ser 18 por 100. ¿Quién tiene una calculadora para decirme cuánto es esto? Ustedes dominan regla de 3 simple. ¿Cuánto me da esto? 75. 75. Siempre se redondea a favor del reo, o sea que a favor del alumno. Si esto salía 75,5, ya iba a ser 76, ¿sí? Bueno, acá tenemos 75, ¿sí? Dio 75. Vamos a suponer el segundo parcial va a ser otra de 24 y la persona hizo 20. Entonces, ¿cuánto va a ser? 20 por 100 dividido 24. Para que ustedes ya sepan cómo van a hacer después para calcular. 83,33. Entonces, 83 nomás, ¿sí? Porque no pasó 5. 83. Sumo estos dos y dividimos por 2. ¿Cuánto me da? Ajá. 79, profe. Muy bien. Entonces hicimos en el primer parcial 75 más 83 que hice en el segundo parcial, dividí por 2 porque son 2 parciales para sacar el promedio y tengo 79. Este es mi porcentaje de PP que nosotros le llamamos, ¿sí? Bueno, con esto yo me voy a rendir. Evidentemente en el examen como mínimo tengo que hacer 60. Si hago menos de 60 en el examen, es 1, aunque acá tenga 100%. Entonces, en el examen sí o sí hay que hacer 60. Si yo tenía 79, ¿cierto? Y en el examen vengo y hago 60, y este es del examen, entonces lo que ustedes van a hacer en este caso, 79 por 0,4 y 60 por 0,6 y van a sumar esos dos resultados y me van a decir cuánto les da. Cerrame. No quería venir a cerrarme la ventana porque parece que no me escuchan bien. Están por morir ya allá atrás. ¿Cuánto da eso? 67,6. Muy bien, 67,6 que ya va a ser 68, ¿sí? Ese 68 va a ser para la nota de ustedes, que en este caso va a ser 2, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van a calcular su nota, ¿cierto? De esa manera se calcula cómo hacer. ¿Se entendió, gente? Ahora que están haciendo un poquito más los parciales, ¿cierto? Y uno está un poquito más adentro porque el primer día le mostramos, pero a veces se pierden, ¿cierto? Profe, ¿y cómo era ese, por ejemplo, que hacía menos de una cantidad y por la formulita empezaba a sumarte en contra? ¿Había? No, sumarte en contra no hay para el alumno.
Jamás. Así ya nosotros le queremos a ustedes. Acá no hay nada que se vaya. Ahora, o sea, sí, de repente sí, porque si ustedes hacen, por ejemplo, 79, acuérdense que ustedes, su PP puede ser de 50 y ustedes pueden rendir ahí seguramente, que me está preguntando. Si mi PP es 50, yo puedo rendir porque esa es una condición de que nuestro PP sea 50. Hay alumnos que cuando tienen 50 te escriben en el teléfono, te llaman y te dicen, profe, ¿me puedes poner 49? Y hay otros que tienen 49 y te llaman, profe, ¿será que no me puedes dar un puntito para que tenga 50? O sea, eso ya depende de las personas, ¿cierto? Acá tengo 50. Cuando yo tengo 50 de PP, acuérdense que esto yo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 0,4. Y esto me da 20. Tengo letra linda y todo, ¿eh? Bueno. Y después en el examen vengo y hago 60, que es lo mínimo que hay que hacer, ¿cierto? 60, pero acá voy a aplicar la fórmula 0, 6 y 60 por 0,6 da 36. Y si yo sumo esto me da 56. Por más que yo acá pasé, ¿cierto? No voy a alcanzar el 2. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe. Era, por ejemplo, en caso cuando tenías PP menos de 60, creo que pasaba esta situación. Uh-huh. Profe, el mínimo para el 2 es 60, ¿verdad? 60. Acá, o sea, primerito luego para que se haga la fórmula, para que se tenga en cuenta todo esto, tu examen tiene que ser igual o mayor que 60. Esa es una condición. ¿Sí? Si ustedes acá, por ejemplo, si hicieron 59, ya no se iba luego a hacer la fórmula. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe. ¿Cómo es en el caso de derecho de examen, suponiendo que no pasamos el final, profe? Espera un poquito, me voy a poner. ¿Cómo es qué cosa? El tema de derecho de examen, si es que no pasamos, por ejemplo, ahora al final. Bueno, vamos a suponer, vamos a irnos, ustedes tienen examen. Bueno, primero vamos a irnos a parciales. Parciales, ustedes tienen que tener como mínimo 2 parciales, ¿cierto? Y de ahí ustedes van a tener un PP que dijimos hoy ya. Ese PP tiene que ser igual o mayor que 50, ¿sí? Para poder dar examen. Para el examen, ustedes tienen, vamos a suponer un alumno que hizo 50. Entonces, este alumno que hizo 50 ya puede dar examen. Para dar examen, este alumno tiene 3 oportunidades. Primera mesa o ordinario, como le llamamos. Segunda mesa, que es complementario. Y tercera mesa, que es regularización. No tiene nada que ver el nombre con lo que nosotros venimos manejando de la secundaria. Complementario decíamos aquellos que se aplazaron y rendían en febrero, y regularización los que rendían en marzo, por ahí. No, acá yo elijo dónde yo quiero rendir. A lo mejor yo tengo 7 materias y acá tengo, en la primera semana tengo análisis y álgebra. Y bueno, y digo, bueno, voy a rendir análisis con otra materia, álgebra. Entonces acá rindo, no sé, 3 materias, acá rindo 2 materias. Eso va a depender ya cómo está formado el horario de ustedes y cómo ustedes están en esto. ¿Sí? Si ustedes tienen un PP más grande y siempre siendo muy honesto con ustedes mismos, no con nadie más, sino que con ustedes. Tengo PP 50 y sé mucho álgebra porque me equivoqué en algo demasiado estúpido, por ejemplo. Pero yo sé que yo sé álgebra. Hay otros que tienen 100, pero saben que no saben nada. Entonces, va a depender de eso. Muchas veces yo digo, hay veces que uno se aplaza sabiendo. Y son cosas que suceden en la vida, no es que no sucede en ningún lado. Sucede en las mejores familias.
Bueno, entonces acá este alumno puede venir acá, acá y acá. Vamos a suponer de que en los dos parciales alguien hizo 20%. Esto es lo mínimo que el alumno puede hacer para no recursar la materia. Si un alumno tiene PP 10% nomás, este alumno ya tiene que recursar. 20 como mínimo. O sea, 20 hay que tener como mínimo. Vamos a suponer que este alumno tiene 20, entonces puede seguir todavía en carrera. ¿Qué significa? Que tiene en esta primera mesa, puede recuperar este parcial. Él viene acá y empieza otra vez de cero. ¿Sí? Va a rendir, evidentemente no va a rendir parcial 1 ni parcial 2, sino que va a rendir un parcial global, ¿cierto? Normalmente el compañero que viene a dar examen es el mismo tema que aquel que viene a dar recuperatorio, como nosotros le decimos, ¿cierto? Entonces, acá viene a recuperar. Vamos a suponer que vino a recuperar y hizo 35. Todavía no le alcanza para rendir. Entonces, tiene todavía acá para venir a recuperar otra vez. Viene acá y hizo 60. Entonces, puede venir a rendir ya acá. ¿Se entiende eso? ¿Puedo repetir, profe, por favor? Muy bien. Un alumno que no alcanza, acuérdense que ustedes para dar examen tienen que tener como mínimo, ¿cierto? Igual o mayor que 50. Si un alumno no alcanza 50, al menos tiene que tener 20% para ser recuperatorio. Si tiene menos de 20%, ya perdió el año, ya recursa y ya tiene que dejar nomás de lado esa materia y continuar con la que sí puede, ¿cierto? Vamos a suponer de que hay alguien que tenga 20%. Entonces, ¿qué pasa con este alumno que tiene 20%? El alumno que tuvo 20% puede venir a recuperar examen. ¿Cuándo va a venir a recuperar este parcial? Porque acá tuvo 20 y no puede rendir, pero tiene 2 oportunidades para recuperar esto. ¿Cuándo va a venir a recuperar? Puede venir a recuperar en la primera mesa. Cuando mis compañeros rinden el examen, yo voy a rendir parciales. El mismo tema. No es tema diferente, ni es el primer parcial, ni el segundo, ni cuál quiero recuperar, sino que es recuperar ambos. Entonces acá, pero vamos a suponer que hizo 35 nomás acá. Todavía no llegó al 50. Entonces acá en esta segunda mesa puede venir a recuperar, puede seguir recuperando su PP, como le decimos. Entonces, si acá hizo 60, ya puede venir a rendir en la tercera mesa, que normalmente suele ser la primera va a ser en enero, febrero, y esta es en junio, julio, por ahí. No escuché. Profe, y para el final, usted dijo que teníamos 3 mesas y podíamos elegir en cualquiera de las 3 rendir. ¿Podemos, Sí. por ejemplo, rendir la primera y si no pasamos, podemos volver a rendir en la segunda y así? Sí, hasta la tercera. Ahora, ¿cuál es? Si tenés 3-1 consecutivos, ya tenés que recursar la materia. Sin embargo, si vos a lo mejor te presentaste en la tercera nomás y te aplazaste, el año que viene tenés todavía 3 mesas para rendir, por ejemplo. Lean sus reglamentos, gente, ¿sí? Lean para que ustedes puedan saber qué es lo que pasa de la vida de ustedes. Normalmente yo les suelo decir que ustedes tienen un horario de examen que ustedes van a hacer, ¿cierto? Y ese horario de examen ustedes tienen que distribuir entre estas 2 mesas. Eso no quiere decir que no hay gente que rinde todo en la primera mesa y pasa todo, ¿cierto? Hay también. Pero distribuir entre estas 2 mesas y dejar esta mesa para imprevistos. Pero eso no quiere decir, eso es mi pensamiento,
Eso no quiere decir de que alguien diga, no, voy a pasar 2 materias, acá voy a pasar 2 y acá voy a pasar 2. Esa ya es cuestión. Pero esto, gente, de jugar con la primera mesa, con la segunda mesa, depende mucho de qué cosa, depende mucho del PP que tengamos en cada materia. Por ejemplo, si yo tengo PP 60 y después hago un examen de 100. 100 saqué en el examen. Porque a mí lo virtual no me gusta porque me pone histérica, porque tengo que escanear y no sé lo escanear bien y no sé. Bueno. Y 100 y saca. Si ustedes acá aplican su fórmula, acá es por 0,4, que me va a dar ¿cuánto? 24. Y acá era por 0, ¿cuánto? 6. Examen 0,6, parcial 0,4. Esto es en ingeniería, ¿eh? 60. Si ustedes suman acá, esto le da 84 y esto es una nota de 4. Pero se le premia al alumno porque aumentó su calificación y saca 5. O sea que nuestro reglamento dice, si mi PP es mayor que 60, ¿sí? Mayor que 60, entonces, si mi examen es 60 o mayor, ¿cierto? Si mi examen, ¿cierto?, es mayor que mi PP, ya lleva la nota del examen. Si acá yo saqué, acá por ejemplo, si nosotros sacamos 91, seguimos con 5, ¿por qué? Porque desde 91 nuestra escala es 5. Entonces, si yo acá tuve 60, en el examen saqué 91%, llevo todavía el 5. Si yo acá tengo 60 y en el examen, ¿cierto?, saqué 81, llevo 4 sin hacer la fórmula. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pero puede pasar lo contrario, ¿cierto?, que acá yo tenga 100 y en el examen venga y haga 60, que es lo mínimo que tengo que hacer en un examen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y se va a aplicar la fórmula acá, ¿sí? Por 0,4 y acá por 0,6. Acá me va a dar 24. Acá me da 60 y esto sigue siendo 6, 7, 8 y lleva 4. ¿Sí? Ah, no, 36 voy acá. Ustedes no me dicen nada. 76. Pero estoy arriba de 40. Ah, sí, bueno. Muy bien, muy bien. Eso era para ver si usted... Ah, la pinta. Para ver si ustedes están atentos. Vamos a ver cuánto va a sacar entonces este prójimo. 76. 76 sale. Acá es 40 y acá es 36. Miren que si nos íbamos por la nota del examen, el alumno iba a sacar 2. Sin embargo, con esto el alumno saca 3. O sea, siempre va a favor del alumno. Solamente cuando hay que hacer más de 60 para pasar, cuando nosotros tenemos el PP 50. Cuando yo tengo mi PP 50, lo mínimo que tengo que hacer en el examen es, creo que 67. Para que me dé justamente por 0,4 me va a dar 20 y 67 por 0,6. ¿Cuánto da? Profe, ¿Sí? 40,2. con 66 sale 59,6. Y O sea, te aplazás. Ah, no, no sirve entonces. Sí, 40, 2. entonces 40, justito 60, clavadito 60 acá. 49 no es, aunque salga 49,4444 es 49. O sea que para el 2 tiene que ser absoluto, tiene que sumar ese 60.
Ahí no hay redondeo para el 2. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Entonces, si ustedes tienen PP 50, 67 es lo que tienen que hacer. Profe, ¿y ese decimal se puede conseguir con tareas? Normalmente, ahora sí ya van a tener tarea para entregar otra vez, ¿cierto? Sí, normalmente las tareas que nosotros le damos, ¿cierto? Son para el PP, ¿cierto? Para sumarle al PP. Nosotros le sumamos a veces 5 puntos. Normalmente son 5 puntos sin levantar la escala. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cierto? Nosotros le levantamos 5 puntos, le sumamos a todos los que entregaron su tarea, ¿cierto? Y que tienen en total de puntos, 5 puntos, sin aumentar la escala acá arriba. Entonces, por ejemplo, 5%, perdón, 5%. Estamos hablando ya de porcentaje, ¿cierto? Vamos a suponer que ustedes alcanzaron 48, ¿cierto? Y hicieron todito su tarea, entonces 48 más 5 y van a tener 53 después. O sea que para su PP, ya cuando uno va al examen, ya no hay más tarea, ya no hay más nada. El examen es el examen limpito. ¿Quedó un poco más claro la evaluación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, están todavía a tiempo como para darle mucha importancia a sus parciales, ¿cierto? Porque primero necesitamos el 50% y segundo, siempre es mejor llegar al 60%. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ese margen de tranquilidad después. Muy bien. Quedó entonces desde 14 hasta las 16. Ya vamos a ver algunos ejemplos que creo que la compañera la vez pasada preguntó, eran los ejemplos que tenían ustedes, que yo les di una vez mucho, y estoy preparándole para poner todo el desarrollo de esa cantidad, creo que eran 12 o 13, parece, ejercicios de polinomio. El resto de la división de un polinomio P de X entero en X es 6, 17 y 2. Para los divisores de X menos 1, X menos 2 y X más 1. Se subentiende que para X menos 1, el resto, cuando divido por X menos 1, mi polinomio va a ser 6. Cuando divido por X menos 2, mi polinomio, el resto es 17. Y cuando divido por X más 1, mi resto es 2. Hay el resto de la división del mismo polinomio, ¿cierto? Por el producto X menos 1, X menos 2 y X más 1. Vean ustedes que normalmente esto es lo mismo que multiplicar, o sea que lo mismo que me dio por separado, en la mayoría de los casos. Entonces tengo resto. Acá no hay que el resto es 0, ¿cierto? Tengo un resto. Por lo tanto, voy a armar mi polinomio de lo que me pide, ¿cierto? Hallar el resto de la división de un polinomio. Entonces, tengo acá, ¿cierto? Mi cociente. Tengo qué cosa, tengo mi divisor y tengo mi resto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este es el polinomio y tengo esto. Si yo multiplico esto, me va a quedar X por X, X cuadrado, y por X me va a quedar X al cubo. Quiere decir que el resto tiene que ser un exponente menos. Entonces, mi resto va a ser X al cuadrado, un polinomio X al cuadrado. ¿Y cómo yo puedo poner un polinomio X al cuadrado? Yo puedo escribir así, minúscula, mayúscula, con la letra que ustedes quieran, pero un polinomio de segundo grado se escribe de esta manera, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿cierto? Mi resto, ax cuadrado más bx más c. Esto es, ¿qué es lo que a mí me pide? Y me pide ese resto, ¿cierto? ¿Qué significa? Que yo tengo que hallar los valores de a, el valor de b y el valor de c, y voy a obtener el resto. Pero para hallar esos valores, yo primeramente voy a trabajar con las condiciones que me dio el problema, que cuando yo divido este polinomio por x menos 1, el resto ya me da 6. Entonces,
tenemos ya acá nuestro polinomio este. Acá lo que reemplazamos es por esto acá. Y vamos a trabajar, ¿cierto? Con nuestro, cuando mi resto, dice cuando mi resto es 6, entonces voy a ver qué me va a quedar acá de mi polinomio, de este resto, ¿cierto? Cuando el resto es 6, ¿cuánto era era x menos 1? Eso significa que era x es igual a 1. Entonces voy a reemplazar aquí por 1 la x. Entonces me queda a más b más c igual a 6. Lo mismo acá tengo x menos 2, quiere decir que x es igual a 2 y cuando yo voy a reemplazar por x igual a 2, porque siempre es el mismo polinomio, cuando voy a reemplazar por x por 2, su resto va a dar 17, dice. Entonces, va a ser 17 igual, ¿cierto? Acá voy reemplazando 17, acá voy reemplazando y me queda 4a más 2b más c. Y por último me queda que x más 1, entonces voy a tener que x es igual a menos 1 y voy a reemplazar, ¿cierto? Mi resto me va a dar 2 y vamos a reemplazar ahí por menos 1 y me queda esto. Y aquí tengo un sistema de ecuaciones. Normalmente siempre cuando se trabaja con polinomio en un 90% me sale, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones o un sistema con una incógnita donde ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto o también el Horner. Y aquí tienen el sistema, ¿cierto? Este sistema ustedes pueden resolver por reducción, por igualación, por sustitución, ¿cierto? De la forma que ustedes quieran. Eso debe estar cuando ustedes entregan, tiene que estar el desarrollo de eso. No es que van a poner así como yo, ¿cierto? Sino que tiene que estar el desarrollo. Acá, por ejemplo, podemos eliminar B, ¿cierto? O eliminar C, que va a ser más fácil eliminar de los tres, ¿cierto? Entonces, si yo tengo A más B más C igual a 6, ¿cierto? Después puedo poner menos 4A menos 2B menos C igual a menos 17. Acá le vamos a eliminar, ¿cierto? A C. Hacemos lo mismo, por ejemplo, A más B más C igual a 6 y menos A más B menos C igual a menos 2. Y acá, por ejemplo, cuando uno hace, ya se da cuenta que eliminamos A y eliminamos C y entonces me queda que 2B es igual a 4, en donde B me va a dar igual a 2. Y de aquí, ¿cierto? Estamos eliminando C, entonces me queda, ¿cierto? Como ya voy a tener B, acá ya de esta ecuación que me quedó, ¿cierto? 3A menos B igual a menos 11, parece. Entonces de acá, al tener B, ya voy a poder hallar también A. Y de esa manera ustedes pueden ir encontrando, ¿cierto? Y ahí tienen los valores de A, B y C. Entonces, en este caso, nuestro resto era igual a, nuestro resto en X era igual, escribimos a X cuadrado más BX más C, y esto es igual, ¿cierto? Reemplazamos el valor de A, B y C y tengo mi resto que me pedía. Vuelvo a repetir, esto tiene que estar en el cálculo, ya sea auxiliar de un costado o como quiera. Aquí tenemos otro. Dice, si P de X, X al cubo, más PX cuadrado, más QX más 1 es divisible por.
demostrar que P por Q es igual a 1. Cuando tengo en este caso, ¿cierto? Voy a hallar primeramente mi división, ¿cierto? Porque no me da. Entonces, todo voy a dividir y voy a ver qué me queda, ¿cierto? Entonces, tengo acá otra vez mi divisor, tengo mi cociente y tengo mi resto en esto. Esto hicieron en el CPA, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan ya de dividir? Por algo dieron, ¿cierto? Tedioso era, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces acá tenemos nuestros datos. Tenemos nuestro P de X, tenemos nuestro Q de X y ahora también nuestro F de X que le habíamos llamado en la teoría, ¿cierto? Que es el cociente. Y tengo mi resto ahora. Que puedo escribir así como está acá o puedo escribir, ¿cierto? De esta manera, como ustedes quieran. O sea que no es necesario. Acá solamente que se tomó, como aquí teníamos un factor común, se tomó esto como factor común, pero después parece que se multiplica todo otra vez. Profe, Señora, ahí la primera señor, división, señorita. Profe, ahí la primera división no se podía hacer por Horner, ¿verdad? Porque es una cuadrática. sí, Ok. muy bien. Entonces acá tenemos P de X, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a mi divisor por mi cociente más mi resto. ¿Sí? Acuérdense que siempre ponemos que nuestro P de X es igual a Q de X por F de X, que le llamamos, ¿cierto?, a nuestro cociente, más mi resto. Entonces, eso es lo que hicimos acá. Y yo tengo que demostrar que P por Q es igual a 1. Entonces, voy desarrollando esto, ¿cierto? Si me dice que es divisible, ¿cierto? Quiere decir que este resto que a mí me dio acá tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Yo voy a buscar eso para que P por Q sea igual a 1. Entonces, como me dice que este resto es igual a 0, cuando yo voy a tener los valores, ¿cierto? ¿De quién? De P, de Q y de K, ¿cierto? En este caso yo no tengo los valores, estos valores, entonces por eso yo no puedo decir, no pude decir el resto es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá hay, si bien yo P por Q puedo decir a lo mejor, pero tengo que demostrar que P por Q es igual a 1, ¿cierto? Pero no tengo estos valores como para decir el resto en este caso es 0, ¿cierto? Y poner un resto acá y decir que cómo va a ser el resto y que el resto es 0 como en el caso anterior, por ejemplo, que nosotros hicimos un resto y si eran divisibles de por ahí en el caso anterior nos daban numeritos, pero vamos a suponer que me decía que yo no tenía constantes como en este caso que desconozco. Entonces, por eso yo no pude comenzar diciendo que mi resto era 0. Ahora sí puedo decir que es 0, pero yo no tengo estos valores. Entonces, acá lo que hacemos es el valor de X y esto es una constante, toda una constante, e igualamos a 0 para poder hacer igualación de polinomio, ¿cierto? Una vez que yo hago igualación de polinomio, voy a tener que Q menos X cuadrado es igual a 0 por X, si quieren ponerle, ¿cierto? Porque este de acá va a ser un polinomio 0 por X más 0, ¿sí? Y acá tengo que Q es igual a X al cuadrado. Y tengo dos ecuaciones. Y por otro lado tengo 1 menos P por Q, que es también 0. Y voy a tener que acá, de aquí sacamos el valor de Q y acá sacamos el valor de P por Q al cuadrado, ¿cierto? Y aquí ya es introducir la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿cierto? X cuadrado es igual a Q. Y vamos a tener que P por Q es igual a 1.
que es lo que nosotros queríamos demostrar en este caso. Profe, ¿puedo preguntarte algo sobre ese ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo había hecho para que ese polinomio último que te quedó separar en dos partes y que esas dos partes igualen a 0? Porque nosotros, al decir que es divisible, quiere decir que es igual a 0. ¿Sí? Y yo puedo hacer igualación de polinomio. Acuérdense cuando era igualación de polinomio, que si nosotros teníamos, por ejemplo, 1 más c por x al cuadrado. Lo primero que hicimos cuando dieron polinomio, vamos a poner 1 más k para es igual a x y más 5. Y esto yo tenía, por ejemplo, acá igual a 2x cuadrado más 3x más 2. Más 5 tiene que ser, sí, es que es polinomio, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, esto va a ser igual a esto porque son polinomios idénticos. La x, todo lo que está con la x, ¿cierto? Todo lo que está con la x va a ser igual a 3 y el 5 que va a ser igual a 5, ¿cierto? O sea, acá decía 5k, entonces 5k iba a ser igual a 5. Es polinomio idéntico. Entonces, en este caso es lo mismo que yo escriba 0x más 0, que era mi polinomio. ¿Se entendió? Sí, ya entendí. Y por eso tampoco tuvo en cuenta la x que le está multiplicando a ese paréntesis, ¿verdad? Claro. Normalmente a veces uno le puede poner o no le puede poner. Es lo mismo que yo diga q menos k al cuadrado, ¿cierto? Por x igual a 0, ¿cierto? Nosotros podemos poner así. Y este que está acá, por 0x, entonces, porque lo que yo igualo es este con este, ¿cierto? Porque estos ya son iguales. ¿Estamos? Ya, muchas gracias. Profe, o sea, me confunde un poco la parte o sea, factoriza qx y k cuadrado de x, pero no entiendo bien el por qué se puede hacer eso de igualar los dos a 0. Esa parte me confundió. Porque Profe, ¿se puede decir que fue por polinomio idéntico? Claro. Primeramente me dice que es divisible. Si es divisible, yo sé que el resto es igual a 0. Eso dice mi teoría, mi teorema. Entonces quiere decir que el resto es igual a 0. Y yo tengo acá este resto. Y este resto yo puedo, o sea, es idéntico a 0, a un polinomio 0. Este polinomio 0 yo podía haber escrito, qué sé yo, por 0 al cuadrado más b por 0, ¿cierto? Si x es 0 más c. O sea, que podemos escribir acá y c va a ser 0, ¿cierto? Entonces acá me queda que esto es 0. Para hacer por polinomios idénticos, ¿cierto? Para poder trabajar con ellos, yo tengo que factorear todo lo que son mis variables con mis variables. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si tengo x cuadrado, voy a factorear todo lo que tenga x cuadrado por un lado, lo que tenga x por otro lado y las constantes por otro lado. Si tengo x a la quinta, va a ser x a la quinta por un lado, después x a la cuarta si tengo, x al cubo, x cuadrado, x y luego los números nada más o las constantes. ¿Para qué? Para poder igualar al polinomio, ¿cierto? Porque son idénticos, son iguales, dice. ¿Por qué? Porque dice que es divisible. O sea, profe, es que cuando decíamos teníamos un polinomio y era divisible, se podía decir que era idénticamente igual a 0. Entonces, el resto de ese polinomio dividido por otro, si dice que es divisible, también es idénticamente nulo. Claro. 0 significa nulo. Ya, esa no era mi duda. ¿Está? ¿Alguna Profe, otra y pregunta? entonces, cuando estamos en el examen tenemos que poner que es idéntico, no es igual, ¿verdad? O sea, es idéntico. ¿Y qué le pone? ¿Quiere ponerle 3 acá? Sí, porque... O sea, me confundía nomás.
Pero ahora ya es, o sea, Sí, se idénticamente puede nulo. poner. No. No está mal poner igual a 0 o ponerle idéntico. ¿Estamos? Sí, profe. Porque cuando paso me preguntan otra vez. Entonces ya ahora ya preguntar antes. ¿No? Determinar M, N y P de manera que el polinomio sea nulo, ¿cierto? Acá ya tenemos que dice que el polinomio sea nulo, pero además me da, ¿cierto? Mi polinomio. M de X, X menos 1, N por X y así sucesivamente. Y quiere saber el valor de M, el valor de N. Parece que la vez pasada ya hicimos luego este. El valor de P. Entonces, como me dice que de manera que el polinomio, ¿cierto? P de X sea nulo, entonces ya me da una condición de que P de X es nulo, ¿cierto? O sea que no es el resto, sino que es el polinomio que es nulo. Entonces, yo tengo, este es mi polinomio, ¿cierto? Que me da el problema y este polinomio por condición me dice que es 0. Entonces, nosotros vamos a multiplicar siempre que ustedes tengan, ¿cierto? Una igualdad o idénticamente igual a 0, como dice el compañero, ¿cierto? Es que van a trabajar con polinomios idénticos, ¿cierto? Con polinomios. Entonces, como les dije hoy, vamos a tener que hacer las X, o sea, las variables tengo que agrupar. Entonces, en este caso, para que yo pueda agrupar mis variables, acá yo tengo variables dentro de mi paréntesis. Entonces, lo único que puedo hacer para agrupar estas variables es primero desagrupar y luego agrupar. O sea que voy a aplicar la propiedad distributiva en todos los términos, ¿cierto? Hacer esa multiplicación y una vez que tenga yo esa multiplicación, ahora sí vamos a agrupar. ¿Y qué es lo que yo veo? Lo que nosotros vemos acá es que yo tengo x cuadrado, entonces voy a agrupar por un lado las x al cuadrado, voy a agrupar por otro lado las x, esto tiene x, acá también tengo x, acá también tengo x. Y me quedan todavía cosas que no agrupé, ¿cierto? Que son justamente estos dos últimos, ¿sí? Normalmente siempre tienen que encorralar o hacer una rayita, lo que ustedes están viendo, porque a veces así es largo y se nos pierde un numerito y después haya sido que nos faltó ese numerito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y voy a ordenar todo esto que tenía x cuadrado, que estaba en rojo, ¿cierto? Me va a quedar, si saco factor común x cuadrado, me va a quedar m más n más p, que estamos teniendo acá. Todo lo que marqué en amarillo es x, entonces mi factor común va a ser x y me queda menos m más n y más 3p. Y por último me quedó este término, ¿cierto? Que es un término, es una constante. Entonces le dejo a esa constante aquí. Y acá otra vez, esto es lo mismo que yo tenga acá, sí. X al cuadrado, como es nulo, quiere decir que todo era por X más 0. Entonces, este término va a ser igual a este término va a ser idéntico a este término y este a este. Y empezamos a trabajar. ¿Sí? Tenemos el primero, tenemos el segundo y el tercero, que acá ustedes le pueden agregar, ¿cierto? El x al cuadrado, pero 0 y acá el x si es que quieren. Y acá tenemos otra vez un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y resolver este sistema de ecuaciones nos da los valores de m, n y p. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O me pareció nomás? ¿Ustedes están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Nadie me preguntó nada.
Ah, bueno. No, porque de repente silencio. Profe, entonces si nos damos cuenta que la X no es relevante, podemos pasar a dividir nomás, ¿verdad? Pero acá sí es importante poner todo, ¿eh? Sí, pero cuando me pide solamente hallar M, N y P, y ahí me doy cuenta que la X no tiene relevancia ya, entonces puedo hacer Claro, eso, pero vos no solo en querés esos escribir casos. acá no querés escribir. Viste que esto viene de escribir por polinomios idénticos, pero si vos no querés escribir, querés pasar acá nomás, puede ser también, no, nadie te va a pegar por eso. Esa era tu pregunta. Sí, profe, no quiero que me peguen, gracias. No querés que te pegue, bueno, pero ahora no te puedo pegar. Si es presencial, más con el borrador y eso le tiro así. Me gusta. ¿Te gusta que te tire? Bueno. Entonces de acá ya se ve que se puede sacar P y acá ya se puede eliminar M si sumamos. Entonces una vez que yo ya tenga P, ya voy a tener N y después M. O sea que bastante sencillito acá. Pero vuelvo a repetirle, no es introducir en la calculadora y como dice el ingeniero que me escupa el resultado, sino que escribir todo lo que se hace para poder hallar. Y acá tenemos otro más. Hallar el valor de A, B, C, de modo que el polinomio, ¿cierto?, sea divisible por y hallar el cociente, ¿cierto? Entonces, primeramente sabemos que es divisible, entonces acuérdense que esto es X menos 3, entonces es X3. Si es divisible, quiere decir que este es X menos 2 y X2 y este es X más 1. Entonces, empezamos a trabajar. Tengo mi polinomio, ¿cierto? Este es un polinomio y quiere que primeramente hallemos A, B y C. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar, ¿cierto? Desarrollo ese polinomio. Eso siempre tienen que tener en cuenta que cuando nos da un polinomio así, desarrollar para ver qué sucede. Si bien a veces nosotros aumentamos nuestro polinomio, pero en el caso de que si es idéntico a algo otro, entonces sí o sí ya tenemos que hacer eso para hacer por polinomios idénticos. Entonces, tener en cuenta eso. P sub 3, entonces, y vamos a reemplazar nuestro polinomio y desarrollamos eso, ¿cierto? 3 al cubo por 4, más 3, más A por 3 al cubo, más 3A por 3, y así sucesivamente, y tenemos una ecuación larguita en donde podemos reducir todavía términos, ¿cierto? Porque acá tengo A, acá tengo B y tengo B, acá también tenemos C y acá también tenemos C. Y entonces tengo una ecuación, ¿cierto? Cuando es 3. Como es igual a 0, decimos P sub 3, nosotros hallamos P sub 3, es todo esto, ¿sí? Y dice que es igual a 0, entonces igualamos a 0 y tenemos acá una ecuación. Una ecuación 1 para que después tengan enumerado. Y acá ya es, o sea, hasta acá es lo que ustedes tienen que pensar. Después ya es un álgebra de preescolar, ¿cierto? Esto ya es preescolar. ¿Vieron? Eso no es el preescolar, ¿no? Así mismo, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, me encanta que hayan dado todo ya en el preescolar. Y después P sub 2, hacemos otra vez lo mismo, ¿cierto? Y ese P sub 2 es igual a 0, ¿cierto?
pusimos ya al comienzo, entonces igualamos ese P sub 2 igual a 0, ¿cierto? Si ustedes ya quieren escribir acá que esto es igual a 0, primero pongan primero que están reemplazando por 2 y acá ya podían haber puesto que es 0 también, eso ya va a depender de ustedes, pero primeramente sí hay que escribir para que uno sepa qué es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Acuérdense que son 100 que hay que corregir y no podemos meternos nosotros en la cabeza de los 100 porque entre los 100 seguramente que 20 van a ser de diferente manera. Entonces uno tiene que prestar mucha atención cuando ustedes hacen su examen. Entonces cuando más ordenado, cuando más explican, más rápido van a tener también los resultados de sus parciales. Y menos revisión, ¿cierto? Y de la misma manera P sub 1 y tenemos ahí. Entonces vamos a tener la tercera ecuación. Y tenemos tres incógnitas donde hallamos, ¿cierto?, los valores de A, B y C. Ahí. Muy bien. No se olviden que tiene que estar aquí nuestra... Profe, yo tengo una consulta. Sí. En la parte anterior, ¿cómo se hizo para saber los valores para reemplazar? O sea, ¿cómo se hizo para tomar eso? Por ejemplo, con 3, con 2 y con 1. Me fui así porque si no, acá nos da los valores 3, 2 y 1. ¿Sí? Ah, y de ahí nomás ya se reemplaza directamente en el polinomio para todas las Sí. ecuaciones. Sí. Normalmente, cuando a usted le da este cociente o lo que fuese, entonces ustedes siempre van a usar estos valores, ya sea en el resto o en el polinomio, de acuerdo a lo que le da. Acá le está hablando del polinomio. Cuando le da el resto, utilizan para el resto. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, pero ese no tendría que estar entre coma o es así como producto. Como, sí, entre comas. Sí, sí. Profe, Bueno. pero la clase pasada creo que vimos con el profe que si un polinomio es divisible por otro, es divisible también por sus factores. Sí. Y estos son los factores. Sí, pueden estar en forma de coma o puede estar en forma de producto. Eso ya es forma de poner según los autores del libro. Profe, allá del cociente dice, ¿qué sería eso? Despejar la X ahí de... F de X. Acá van a tener tienen su A, B y C. Acá van a hallar el valor de A, van a poner el valor de C y ya le va a salir lo que el cociente. Muy bien, y acá un poquito para refrescar la memoria de una ecuación con logaritmos, ¿cierto? Y acá hay 1000 formas de hacer, gente. Y lo que sí, por favor, escriban qué propiedad están usando. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender cuando ustedes cuando no usan la propiedad que yo usé. Y ustedes no tienen por qué saber qué propiedad yo usé cuando yo hice el ejercicio, ¿cierto? Y yo también, ¿cierto? Me va a ser difícil si ustedes no escriben nada y hacen totalmente mudo, a veces es muy difícil ver algunas propiedades. Ustedes saben que tienen 11 propiedades. Hay gente que usa siempre la primera, segunda, tercera, por ahí, pero hay gente que se rebusca luego por la propiedad número 9, número 11, número 10, así. Entonces, porque le es más fácil, porque aprendió, porque en ese momento que se explicó, ahí se despertó. Y cuando era la propiedad número 1, número 2, se durmió a lo mejor. Entonces, por eso es importante que se ponga cada propiedad que se va utilizando. Inclusive si ustedes quieren poner así
acá hacen el ejercicio, si esta es la hoja y acá quieren poner otra vez un cálculo auxiliar de cada propiedad que van haciendo. Por ejemplo, esto nosotros vamos a aplicar potencia, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren poner acá por propiedad de la potencia y ponen x más 1, ¿cierto? Y después ponen todo esto, entonces van haciendo por parte en un cálculo auxiliar. Si no quieren hacer así, pueden hacer así como yo voy a hacer ahora, pero sí tienen que escribir porque realmente es muy difícil entender cuando no se escribe qué propiedad se utilizó. Y acuérdense que la propiedad, por ejemplo, que nosotros digamos x 2 logaritmo, ¿cierto? Acá yo puedo escribir 2 logaritmo de x, o yo podía haber tenido así y podía poner logaritmo de x al cuadrado. O sea, acuérdense que se puede hacer de ambas formas, entonces por eso es muy importante que si tiene nombre la propiedad, bueno, pongan el nombre por potencia, por producto, por cociente del logaritmo, propiedad del cociente, propiedad del producto. Y aquellas que ya no tienen más nombre, entonces ponerle la propiedad allá al costadito que se usa. ¿Por qué? Porque entonces uno rápidamente ve si se usó bien la propiedad o no. Profe, Sí. ¿y se podría escribir también un ejemplo nada más en el caso de que no sepas el nombre? Sí, eso es lo que dije. Ahora, acá hay una parte donde usé algo porque por ahí, por acá, vamos a ver que esto se va a descomponer y vamos a usar una propiedad que no tiene nombre. Entonces yo puse ahí la propiedad. Entonces vamos a ir viendo. Aplicando la potencia del logaritmo en el primer término y descomponemos el 4 en el segundo término. O sea, voy a trabajar con este y voy a trabajar con este. Quizás ya podía haber trabajado también con este si yo miro, ¿cierto? Ahí y digo, bueno, ahí ya quiero hacer cambio de base, por ejemplo. A mí me encanta cambio de base. Ustedes van a ver que yo en todos los ejercicios utilizo cambio de base. Sin embargo, hay gente que acá no quiere utilizar cambio de base y utiliza otra propiedad. Quizás que a mí no me gusta mucho. Entonces, por eso me tienen que escribir qué propiedad usan para que yo me dé cuenta rápidamente. Entonces, acá utilizamos, dice, potencia en el primer término. Utilicé la potencia porque acá tiene, ¿cierto? Si ustedes no quieren escribir potencia y quieren escribir acá como símbolo, pueden hacerlo también. Y descomponemos el 4. O sea, ¿qué significa descomponer el 4? 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Acá, ¿por qué? Porque voy a tener que 2 logaritmo de 2 de x cuadrado más 1, voy a tener que esto es cierta propiedad. ¿Cómo se van a dar cuenta? Y cuando hagan muchos ejercicios, o sea, tienen que hacer ejercicios, o sea, tienen que ejercitar, tienen que tratar de, a lo mejor de los primeros ejercicios, yo sé que Belén le habrá dado 1000 ejercicios ya. Si ustedes hacen un ejercicio, 2 pueden ir mirando y después ya traten de no mirar más, porque a veces uno dice que fácil que fue este, pero había sido que miró cómo se hizo, ¿cierto? Yo sé que hay demasiado muchos folletos también por ahí con ejercicios de logaritmo y de polinomios, ¿cierto? A la venta, ¿cierto? Hay luego un folleto que a veces dejaba luego el ingeniero ahí en Roger o en una de esas fotocopiadoras cerca de la facultad, y él dejaba luego un ejercitario que era, parece, del tiempo de él todavía, ¿cierto? Con exámenes de antes que yo nací, parece que también había. Y no digan nada, ahí quedaron. Muy bien. Entonces acá hicimos el 2, descompusimos el 4 que decía acá y acá continuamos igual. Si acá ya queríamos hacer un cambio de base, pues teníamos que poner que no sé qué términos de 1, 2, 3, 4, que en el quinto término íbamos a hacer el cambio de base, por ejemplo, o la propiedad que ustedes crean que podían hacer. Cambiamos de base en el primero y el último término, o sea que yo cambio mi base acá y mi último término que le llamé, o quinto término, como ustedes quieran llamarle, ¿cierto? Entonces,
cambiamos mi base acá y me queda, ¿cierto? Logaritmo de 4x. Profe, Sí. en el primero no sería fácil también. Ve que ese 2 raíz de x por propiedad de potencia es igual a raíz de 4x. Y ese raíz de 4x creo que es 4x elevado a la 1/2. Y había una propiedad que decía que si vos tenías un exponente en la base, ese vos podías pasar al argumento, pero ese pasaba como denominador. Y ese puede pasar. Y ahí vamos a tener el logaritmo de 4x por 2. Y eso era 1 por 2. Sí, por eso les dije, hay 1000 maneras de hacer esto y de acuerdo a cómo uno mira más rápidamente, qué propiedad te gusta más utilizar, por ejemplo. Todo eso se tiene en cuenta, ¿cierto? Cuando vos estás haciendo. El resultado te va a dar el mismo. Ahora, que vos explique qué propiedad, haga lo que tenés que explicar, ¿cierto? ¿Qué propiedad estás haciendo? Profe, Sí. en ese mismo que mencionó el compañero también creo que se podría hacer un factor común de 4x. Y ahí al hacer el factor común te va a quedar una multiplicación y eso otra vez puedes convertir en una suma. O sea, Y una parte te va a quedar 2 raíz de x, con 2 este raíz de estás x. hablando, ¿sí? No, yo te estoy hablando solo del primero, profe. Después de bajar ya el exponente. Acá. Sí, profe. Ahí del argumento que sería 4x, creo que se puede hacer un factor común ahí, profe. Y se va a terminar No, a ¿sabes separar. qué? Espérame un ratito, seguro, no sé a qué le llaman factor común. Pasa que en análisis o sea, no es un factor común, pero es una especie de artificio que es para poder sacar igual el factor. Y Claro. ahí se va a simplificar uno. ¿Viste? Normalmente nosotros cuando decimos factor común es porque tenemos dos términos iguales y sacamos uno que es igual, ¿cierto? Entonces, tu expresión nomás está, pero sí, por eso les dije, 1000 formas hay para hacer. Lo que hay que hacer es explicar bien lo que se hace para que se entienda, ¿cierto? De igual manera, vamos a suponer que en algún caso no nos dimos cuenta cuando corregimos o ustedes no escribieron, pero acuérdense que de los 8 puntos que este ejercicio, por ejemplo, este puede ser un ejercicio del parcial, entonces va a tener 8 puntos. 2 puntos es si plantearon bien, ¿cierto? 3 puntos va a ser el resultado. Profe, una consulta. Sí. Una vez que llegamos al valor de x, también debemos reemplazar esa x y hacer la demostración, ¿verdad? O sea, de que se cumple eso. Eso también te quita puntos si no pones, ¿verdad? Eso está dentro ya de quién. Eso está dentro del resultado. El resultado, siempre el resultado va a tener más puntos que cualquier proceso, pero ese resultado tiene que corresponder al proceso. ¿A qué me refiero? Que si vos pones, por ejemplo, 3 más 5, vos estás haciendo y acá esto es 8, esto era x es igual, pero a vos ya te dijeron que x no da 8, que x da 6. Y vos le pones nomás acá 6 y acá ya le pones un 6 hermoso así, ¿cierto? Entonces, esto no corresponde a esto. Entonces, por más que este resultado esté correcto, no se te toma en cuenta como resultado correcto. ¿Por qué? Porque este resultado no corresponde a un proceso. De igual manera, si nosotros tenemos, vamos a suponer que este resultado salga 1. Al final salga 1. Pero ustedes acá se equivocaron. Me equivoqué, profe. Yo tenía que decir, hay que poner la verificación de que eso es lo que quería decir. Sí. Pero de igual manera yo quiero nomás acotar a lo que vos dijiste. Yo entendí lo que vos me dijiste de tu verificación, ¿cierto? Eso está dentro de lo que es el resultado, ¿cierto? Pero acotar, por ejemplo, que si ustedes aquí se equivocaron, aplicaron mal la propiedad. ¿Sí? Acá está mal aplicado la propiedad. Esto está mal. Por más que esto esté bien y después por A o B motivo hicieron bien, el ejercicio ya no tiene más valor. A lo mejor va a tener un punto porque pusieron bien acá o lo que fuese. Eso también tienen que entender que si en el proceso
alguna de estas partes está mal, ya no se tiene luego más en cuenta el resultado. ¿Se entiende eso? Sí, quería saber nomás cómo se le puede llamar entonces a eso que le dije hace rato para poder explicar en el examen. Porque ahí ese 4x, por ejemplo, es 2 raíz de x por 2 raíz de x es 4x. Claro, puede escribir de otra manera 4x. Así nomás directamente, no Sí, tengo que sí. explicar. No, o puedes poner aquí así. Escribir 4x, que esto es igual, porque estos son artificios matemáticos. Yo después uso también acá un artificio que dijo el compañero ahí, pero usé más abajo, ¿cierto? Este, por ejemplo, yo introduzco el 2 aquí adentro. ¿Sí? Entonces va a ser 4x, y eso es lo que decía él, 4x, raíz de 4x, ¿cierto? Es a la raíz de 4x es lo que él decía, era igual a la 1/2. Creo que la entendí. Yo, cuando ustedes me hablan muchas veces, yo tengo que escribir porque no sé si es un defecto o es una fortaleza, ¿cierto? El que si no escribo no entiendo. Bueno, ¿podemos continuar? Sí, profe, gracias por la aclaración. Demasiado, muchas formas hay de hacer. ¿Sí? Aplicar, acuérdense, tenemos 11 propiedades y a lo mejor acá se pueden aplicar 6 propiedades y de las 6 se pueden aplicar de una manera 4, de otra manera las 6, de otra manera 2. O sea, va a depender de la estrategia que ustedes hacen, ¿cierto? Y realmente, gente, cuando ustedes más estrategias hagan y hagan diferente a lo que nosotros les mostramos, eso, y si ustedes hacen, ¿cierto?, diferentes estrategias y les sale bien, eso significa que nos vamos por el buen camino. Porque álgebra es más que nada para las estrategias, para que ustedes puedan saber de que existen estrategias, porque el día de mañana cuando ustedes van a ir a trabajar, ¿cierto?, no les va jamás, pero jamás de lo jamás se van a tener algo que ustedes vieron en la facultad. La vida real no es así, o sea que la vida real te trae problemas de diferente índole y ustedes hasta hoy habrán tenido cuántos problemas y no son iguales, pero pueden resolver esos problemas, ¿cierto? Hablo de la vida real con alguna estrategia que ya habrán resuelto otra y le agregaron otra más nomás para resolver, por ejemplo. Entonces, de eso se trata el álgebra, de que yo puedo tener muchísimas herramientas y utilizar en diferentes momentos. No, por ejemplo, decir, bueno, ya pasé álgebra y entonces ya me olvido de álgebra. No es así. Después van a ver que van a tener que utilizar en algún momento, ¿cierto? Y por más que ahora yo pueda tener simulaciones, yo pueda tener calculadoras de alto rango, de alto nivel, siempre voy a tener que saber las propiedades. Y nos vamos a lo sencillo de una calculadora que nosotros usamos todos los días, ¿cierto? Ni siquiera nos vamos a ir a HP. Si yo a mi calculadora yo tengo así y tengo así, ¿cierto? Esto, si yo a mi calculadora le pongo 3 más 2 dividido 4, ustedes saben bien que la calculadora le va a hacer 2 dividido 4 y después le va a sumar 3. ¿Y eso por qué? Porque la calculadora está hecha con las propiedades de la aritmética. Entonces, si ustedes no saben las propiedades, no pueden ni siquiera usar la calculadora. Y de eso se trata también el álgebra. Si yo no sé todas estas propiedades, el día de mañana no voy a poder usar MATLAB, el día de mañana no voy a poder usar, no sé, más C3, no sé qué ustedes usan ahora, o cualquier otra herramienta digital, ¿cierto? Para eso está, para que yo sepa de estas propiedades y poder ir aplicando las propiedades como corresponden, porque todas las simulaciones, todos las calculadoras, todas están hechas con estas propiedades. Entonces, algo tan sencillo como esa calculadora que usamos todos los días es cualquier elemento, cualquier
que yo tenga, ¿cierto? Algún programa o lo que fuese, siempre voy a tener que tener en cuenta las propiedades. Cuando ustedes van a programar en MATLAB, por ejemplo, van a tener que tener en cuenta las propiedades, porque eso es escribir, ¿cierto? En MATLAB te va a sacar el resultado, pero vos tenés que escribir dentro, y para escribir dentro vos tenés que escribir bien las propiedades, porque si no, no te va a sacar. Muy bien, entonces de eso se trata. Ustedes pueden utilizar, ¿cierto? Solamente que van a ir escribiendo. Entonces acá tenemos un X. Le voy a alzar, hoy a la tarde le voy a alzar una tarea de logaritmo para ver cómo hacen con las propiedades, para que yo el fin de semana vea un poco y que ustedes vean si están explicando bien o no. ¿Les parece? Sí, profe. Antes del viernes, así yo ya les miro. Uno que no sea muy largo, que puedan hacer el fin de semana, entregar el lunes, por ejemplo, y entonces podamos ir viendo cómo ustedes van poniendo las propiedades. Porque cuando es en clase, pues vemos en clase cómo van haciendo cuando es presencial. Bueno, ¿qué yo hice después? Hice un cambio de base. Como yo les dije, a mí me encanta utilizar cambio de base. Entonces hice un cambio de base acá y un cambio de base aquí. ¿Sí? Y acá tenemos entonces logaritmo de 2x que puse a la 1/2 y acá teníamos logaritmo, ¿cierto? De 4x cuadrado, que es lo mismo que escribir, ¿cierto? 2x al cuadrado, ¿sí? Esto podían haber escrito todavía así, ¿cierto? Pero podían también haber escrito esto, por ejemplo. También eso es lo que podés hacer. No me acuerdo quién me dijo cómo puedo poner esto. Y puede ser escribir una vez lo que vos escribís ahí. Entonces en el de abajo ya se entiende qué es lo que vos hiciste, ¿cierto? Profe, cuando usamos una propiedad podemos, o sea, ves que muchas veces los logaritmos son largos, ¿verdad? Y para decir en qué parte usamos la propiedad, podemos decir en el primer término se usó tal propiedad. ¿Y sí? Así como acá, cambiamos de base en el primer término y en el último. Acá potencia en el primer término y descompusimos el 4 en el segundo. Entonces así ya te vas haciendo 2, 3 pasos. Inclusive acá ya podía también yo poner de que iba a cambiar de base, por ejemplo, este. Eso ya va a ser como... Y acá, ¿cierto? Usamos acá en el segundo término, acá usamos esta propiedad. Esta propiedad pues ya no tenía más nombre, ¿cierto? Entonces escribimos nomás la propiedad así. Eso alguien me preguntó también, parece que hoy. Entonces vamos a tener que, esto va a ser x cuadrado más 2, ¿cierto? Acá usamos, entonces acá 2 raíz de x, que lo que hicimos es llevar este 2, poner aquí dentro, entonces 4x a la 1/2. O sea, escribimos esto, entonces uno entiende que esto entró dentro del radical, ¿cierto? O sea que esto dentro del radical. Lo que no hay que hacer es ya escribir, por ejemplo, mirar esto y a veces la gente ya escribe logaritmo de 4x sobre 1/2 de logaritmo de 4x, por ejemplo, ya. Escribir esto. Esto ya es muy difícil que alguien que, vamos a suponer que yo no hacía de esta manera, hacía la manera que ustedes hoy dijeron, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ya es difícil que yo me dé cuenta, ¿cierto? De que este se introdujo aquí dentro y que era 1/2 y que le tomé acá y vean que ya como 2 pasos estamos eliminando. Entonces ya es difícil que uno se dé cuenta qué es lo que realmente hicieron. Más vale uno ya puede decir, bueno, le pasaron muy tarde para copiar y ya eliminó muchos pasos. Qué mala la maestra, ¿cierto? Sí. Ese logaritmo de 4x a la 1/2, ¿ese de dónde quitó? O sea, ¿cómo lo que hizo? Acá. El 2 llevé dentro y para llevar dentro tenemos que multiplicar, ¿cierto?
Ahí, por el índice de la raíz. ¿Se acuerdan en probatorio cuando metían dentro de la raíz? Porque esto es lo mismo que escribir 2 raíz de X. ¿Sí o no? Profe, ¿y Luis, si ponemos el número de la propiedad? Igual nomás va a estar bien. es que cuando vos me escribí el número de la propiedad, ¿cierto? ¿Qué me dice? No me dice nada. Lo mismo que vos me decís, por ejemplo, el caso de factoreo número 1 o número 2. Y bueno, eso va a depender del libro que vos estés usando. Siempre es mejor escribir la propiedad que se usa. Porque las propiedades de los números es por enumerar un número nomás, no porque esa es la propiedad número 1 y la propiedad número 2 y la propiedad número 3. La propiedad número 11 podría ser la propiedad número 10, por ejemplo, y la 10 número 11 de repente. Entonces es mejor poner la propiedad que se va utilizando. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y acá también hicimos, ¿cierto? Un cambio, acá hicimos, ¿cierto? Los cambios de base. Entonces acá lo que se aplicó es propiedad de la potencia, ¿cierto? Entonces acá yo puedo simplificar esto. Me va a quedar 1/2/2. Acá trajimos, me va a quedar 1/2/2. Acá también puedo aplicar la propiedad de la potencia. Entonces vamos a tener X más 1 y acá tengo 1/2 por logaritmo de 4X. Acá voy a poder simplificar también esto, ¿cierto? A lo mejor el compañero que dijo la propiedad que utilizó ya hace rato simplificó, ¿cierto? Y tenemos en cuenta simplificando y reduciendo términos, vamos a tener, ¿cierto? X más 1, acá haciendo extremo con extremo y medio con medio me va a quedar 2. Acá tengo X más 1 elevado al cuadrado. Aquí sumando esto me da 6 y 2X. Y a partir de ahí ya es ecuación, ¿cierto? Voy a desarrollar voy a multiplicar acá la propiedad, ¿cierto? Y vamos a tener acá. Y reduciendo todo, tengo X a la cuarta más 2X cuadrado menos 3. Aquí otra vez para resolver existen varios métodos, ¿cierto? O puedo, alguien me puede decir, bueno, yo voy a decir que X cuadrado es igual a Y, voy a hacer un cambio de variable, entonces voy a tener Y cuadrado más Y más 2Y menos 3 igual a 0, ¿cierto? Y voy a hacer, o podemos factorear así como lo trabajé yo, por ejemplo. Entonces, X cuadrado distribuí para ambos términos y tenemos que dos números que multiplicado y restado me den aquí. Y acá nosotros vamos a igualar a 0 cada uno de los términos. X cuadrado más 3 igual a 0 y me da más menos raíz de menos 3, que esto es lo mismo que escribamos también 3y, ¿se acuerdan? Que dijimos. Y después tenemos, ¿cierto? Que x cuadrado menos 1 también, ¿cierto? Va a pasar como raíz, ¿cierto? Y me va a quedar más menos 1. Nuestra ecuación era esta. Y lo que decía el compañero, tenemos que verificar, y sí, tenemos que analizar luego primeramente esto. ¿Por qué hice justamente este problema? Porque nosotros tenemos que analizar. Esto luego, como es imaginario, ya es valor rechazado. ¿Por qué? Porque no hay logaritmo, ¿cierto? De números imaginarios. Acá, por ejemplo, si yo voy a multiplicar por, acá me va a quedar 3y, ¿cierto? Entonces ya no existe más, ¿cierto? Y acá también tenemos que analizar si 1 y más y menos 1 son o no son. No por el hecho de que me dio negativo, yo ya voy a decir, no, me dio un número negativo, entonces no puede ser, ¿cierto? Tengo que analizar
En este caso sí, porque acá yo al multiplicar 4 por menos 1, ya me va a quedar un logaritmo, ¿cierto? De cantidad negativa y entonces esto es un valor también rechazado. Pero vamos a suponer que esto era nuestra ecuación. No sé, vamos a logaritmo en base 2, siempre en el original, ¿eh? X cuadrado más 1, y vamos a suponer que esto era igual a 5. Y me dio más menos 1. Vamos a suponer que nos dio también este resultado. Vean aquí, que aquí si yo reemplazo, ¿cierto? El menos 1 al cuadrado, me va a dar positivo, y más 1 me va a quedar 3 y me queda un número positivo acá. Entonces yo no puedo decir, ¿a qué es lo que voy con esto? Que acá yo no puedo decir, me dio un número negativo y como estoy trabajando con logaritmos ya voy a rechazar, sino que tengo que analizar bien o reemplazar, ¿cierto? En la calculadora y me va a decir que no se da, o sea, como dijo el compañero. Pero sí hay que hacer lo que dijo el compañero, ¿cierto? Hacer la verificación. Entonces, en este caso, sí verifica el 1. ¿Por qué? Porque acá yo al poner 4 menos 1 ya no me va a quedar logaritmo de un número negativo. ¿Se entendió, gente? Profe, una pregunta. Escucho. A mí me salió solamente más o menos 1. Entonces, ¿está mal? ¿O ¿Y por qué no te salió este? no ¿Cómo sé? hiciste? ¿Qué hiciste? Al ¿Cómo? final, por ejemplo, me quedó 2 por el logaritmo en base 2 de x cuadrado más 1 es igual a 2. Y me quedó logaritmo en base 2 de x cuadrado más 1 igual a 1. Y entonces, por definición de logaritmo, me quedó 2 elevado a la 1 es igual a x cuadrado más 1. O sea, no te quedó x a la cuarta más 4x. No sé si está mal entonces, ¿verdad? No, porque son valores que se rechazan, ¿cierto? Entonces, si hiciste otro método, quizás no te den estos valores porque usaste otro método, y como estos son valores luego que ya porque esto sí te tiene que dar, esto sí. No puede, por ejemplo, salirle, a mí me salió 1 nomás luego. Entonces, eso quiere decir que sí, ustedes algo cometieron, algún error. Esto sí le tiene que dar. Así te dio más o menos 1. Así mismo me dio, profe. Si este no les da, puede que no les dé por el método que hicieron. Ya se salvó esto porque esto es imaginario. O sea que si el imaginario no le da, no importa. Pero sí le tiene que dar todos los valores reales, que no sean imaginarios, ya sean positivos o negativos. ¿Se entendió eso también? Muy buena la pregunta. Sí, profe, creo que entiendo porque directamente no tiene sentido ese valor. Sí, por eso. Pero el más menos 1 sí, aunque el menos 1 en este caso no tenga sentido, pero eso es porque es un valor que se va a rechazar nomás. Pero en este caso sí, luego cuando es imaginario no puede ser. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, ninguno. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Profe, ¿puedo usar los ejercicios de polinomio que dijiste hace rato? A la tardecita porque estoy terminando. Eso de los 12 que hicimos vez pasada. ¿O esto? Sí, profe. Sí, ¿qué? Esos 12. Ah, bueno. No, porque sí, y yo dije 2 cosas. Chao, profe, gracias por todo. Chao. Profe, hay un Luego, profe, compañero gracias. en el chat escribió que tiene una duda. Bien, listo. Tengo una pregunta. Sí, Javier, te escucho. ¿O escribís?
Yo no te escucho, Javier. Si quieres, puedes escribir. ¿Qué pasa con el puntaje de los parciales? No pongan más puntitos porque yo ya terminé de grabar. ¿Qué pasa con los puntajes?